De un libro, un cuento. Los Pazos de Ulloa, escrita por Emilia Pardo Bazán, coruñesa que nació en el año 1851 y su novela fue publicada en el año 1886. Es una figura clave del realismo en España y una de las primeras voces feministas de la literatura española. Fue novelista, crítica, periodista y catedrática, y defendió con pasión tanto la educación como los derechos de las mujeres. En esta novela narra la llegada de un sacerdote a la residencia rural de un marqués, y allí se enfrenta al caciquismo, la decadencia y la derrota de cualquier intento de civilización o de reforma moral. Dicen que en lo más hondo de Galicia, donde los montes se cierran como párpados cansados y la niebla se enrosca en los caminos, se alza una casa que respira. No es una casa cualquiera, sino un pazo. Los Pazos de Ulloa. Un gigante de piedra que parece escuchar, recordar y juzgar a quienes se atreven a cruzar su umbral. Hasta allí llegó un día don Julián, un sacerdote joven, delgado, asustadizo, con la sotana recién planchada y el alma llena de buenas intenciones. Había sido enviado para poner orden espiritual en aquel rincón olvidado, pero mientras avanzaba por ese sendero embarrado, con los cuervos girando sobre su cabeza, sintió que quizás era él quien necesitaba ser salvado. El carruaje se detuvo frente al pazo. La fachada, gris y herida por el tiempo, parecía observarlo con indiferencia. Las ventanas, oscuras como ojos sin párpados, no prometían calor ni compañía. Julián tragó saliva y respiró hondo y llamó. Le abrió Primitivo, un criado de rostro duro, barba cerrada y mirada mezclada entre burla y recelo. Sin decir palabra, lo condujo por pasillos húmedos donde el eco de los pasos parecía multiplicarse. El olor a vino, a perro mojado y a madera vieja estaba impregnando el aire. En el salón principal encontró al dueño de la casa, don Pedro Moscoso, marqués de Ulloa. Era un hombre alto, de gesto brusco, manos de cazador y ojos que parecían siempre a punto de encenderse entre cólera o risa, y según soplara el viento. A su lado, un niño de rizos oscuros jugaba con un perro enorme. El pequeño, Perucho, era hijo del marqués, aunque no de matrimonio. Bienvenido, padre, dijo don Pedro sin levantarse. Aquí no somos muy de rezos, pero supongo que algo podrá hacer. Julián sonrió con timidez. No sabía aún que aquel lugar, más que un hogar, era un reino salvaje donde las leyes humanas se doblaban como las ramas en la tormenta. Los días pasaron y el sacerdote descubrió que los Pazos de Ulloa era un mundo aparte. Los criados obedecían más a Primitivo que al propio marqués. Las noches se llenaban de gritos de animales, de risas ebrias, de discusiones que terminaban a golpes. La casa latía con una violencia antigua, como si la tierra misma la hubiera parido para recordar a los hombres su parte más oscura. Julián intentó poner orden. Organizó la capilla, enseñó al niño a leer, habló con don Pedro sobre la necesidad de una vida más digna, pero cada intento chocaba contra un muro invisible de costumbre, de abandono y fatalismo. Un día, mientras caminaban por los campos, Julián se atrevió a sugerir: Señor marqués, quizá sería bueno que contrajera matrimonio. Una esposa podía traer armonía a esta casa. Don Pedro
Lo miró con sorpresa, pero no con rechazo. En el fondo él también sentía el peso de la soledad, aunque lo ocultara tras su rudeza. ¿Y a quién propondría usted, padre?, preguntó en medio broma. A su prima Marcelina. Es una joven virtuosa y de buen corazón. El marqués rió mucho, pero no dijo que no. Así fue como Julián viajó a Santiago para hablar con la familia de Marcelina. Allí encontró un mundo distinto, ordenado, luminoso, lleno de música de piano y conversaciones suaves. Marcelina era una muchacha delicada, de ojos grandes y voz tranquila. Su hermana Nucha, más vivaz, lo observaba todo con curiosidad. Cuando Julián habló a Marcelina del marqués, Marcelina palideció. No lo conocía bien, pero la idea de abandonar su hogar para vivir en un pazo perdido entre montes le inquietaba. Aún así, aceptó. Quizá por deber, quizá por esperanza, quizá por ese impulso misterioso que a veces conduce a los corazones hacia su propio destino. La boda fue discreta. Julián, emocionado, creyó que por fin la luz entraría en los pazos de Ulloa. Pero la luz, en Galicia, siempre lucha contra la niebla. Marcelina llegó al pazo con su maleta de sueños y su tímida sonrisa. Al principio pareció mejorar. Don Pedro se mostraba atento. Los criados se contenían y hasta el viento soplaba como con menos furia. Julián se sentía orgulloso, como si hubiera logrado domar un monstruo. Sin embargo, la calma era frágil. Primitivo, resentido, comenzó a sembrar discordia. Don Pedro, incapaz de renunciar a sus viejos hábitos, volvió a las cacerías, al vino y a la noche fuera de casa. Marcelina, sola en un lugar que no comprendía, empezó a marchitarse como una flor sin sol. Julián la veía cada día más pálida, más silenciosa, más perdida. Intentaba consolarla, pero sus palabras eran como gotas de agua sobre una piedra ardiente. Padre, le dijo ella una tarde con voz quebrada, este lugar a mí me devora. Y tenía razón. El pazo parecía alimentarse de la tristeza, de la tensión, de los secretos. Las paredes escuchaban, los pasillos murmuraban, la tierra reclamaba lo que consideraba suyo. Y después, Marcelina enfermó. Una fiebre persistente la consumía. Y don Pedro se debatía entre la culpa y la impotencia. Julián rezaba día y noche, pero sentía que sus oraciones se perdían en un cielo para él siempre inmóvil y gris. Mientras tanto, Primitivo manejaba al marqués como una marioneta y el caos político del pueblo se filtraba en el pazo. La violencia volvió a reinar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales con furia, Marcelina llamó a Julián. Padre, susurró, ¿cree que Dios escucha desde aquí? Julián tomó su mano helada como el mármol. Dios escucha en todas partes, respondió, aunque ya en su interior lo dudaba. Marcelina cerró los ojos. Al amanecer, cuando la niebla cubrió la casa como un sudario, la joven murió. La muerte de Marcelina dejó el pazo vacío de alma. Don Pedro se hundió. Primitivo tomó poder y el niño Perucho vagaba como un espectro. Y Julián comprendió que había fracasado. Su fe, su bondad y su esperanza eran inútiles contra la oscuridad que venía de siglos. Una mañana, con el corazón encogido, hizo su maleta. Antes de partir, miró por última vez el pazo. La piedra le parecía más vieja, más viva e incluso más triste. Algunos lugares, murmuró, no quieren ser salvados.
y marchó por el mismo camino que había llegado, envuelto en la niebla, mientras los Pazos de Ulloa quedaban atrás, eternos en su decadencia, esperando al próximo que se atreviera a desafiarlos. Y es que la moraleja que sugiere esta novela es que la bondad, cuando ignora la raíz oscura del alma y de la tierra que la nutre, se convierte en una vela frágil ante el viento, porque no todo puede redimirse. Hay lugares y corazones que solo florecen en la sombra. Que tengas un feliz día.